Presenta Calprica, el pollo por naturaleza. Bueno, muy bien, seguimos adelante con el programa, ahora cambiamos de tema y vamos una vez más a concentrarnos en toda esta polémica que ha generado el decreto del Poder Ejecutivo que remite a los cortes de rutas, piquetes, que en realidad al principio pasó así, salvo alguna voz contraria, y después se fue profundizando la crítica y la polémica a este decreto por distintas razones, ¿no? Porque están quienes entienden que atenta contra el derecho de huelga. Están quienes visualizan en el decreto la injusticia de que solo puedan hacerlo los sindicatos y no las organizaciones que no están sindicalizadas. Entonces se establece lo de ciudadanos de primera y de segunda. Por distintos lugares han entrado críticas en este debate. Yo le doy la bienvenida en este momento a José López, secretario general de COFE. Gracias por estar aquí hoy. José, te propongo ver en un tape para poner a todos, hacer una suerte de puesta a punto de todo lo que ha generado este decreto del Ejecutivo. A ver. La República, actuando en Consejo de Ministros, acaba de firmar, en las últimas horas, un decreto para garantizar la libre circulación y uso público de las vías de tránsito. Quizá los dos únicos cambios que tenga este decreto sea facilitar la coordinación entre autoridades nacionales, no la parte de atribuciones del Ministerio del Interior, y fundamentalmente el artículo final que excluye de este sistema de desalojo a los piquetes que tengan relación con el derecho de huelga, lo cual es una novedad y una situación que no se entiende demasiado. En los últimos días hubo críticas de sindicatos porque consideran que se busca reprimir a los trabajadores. También sectores frente amplistas manifestaron cuestionamientos como Casa Grande y el Partido Socialista. Similar preocupación expresaron desde otros sectores como el Partido Comunista. Nosotros realmente desconocemos el fundamento de fondo del proyecto. Pero otros sectores del Frente Amplio tienen una visión positiva del decreto. Este decreto debía estar sobre la mesa y firmado porque es una actualización de un decreto vetusto al que se le incluyeron normas garantistas. Algunos sectores se han pronunciado, eso es legítimo, no hay un pronunciamiento hasta el momento del Frente Amplio como tal. Bonomi afirmó que la novedad es que permite involucrar a otros organismos estatales. Muchas veces se atraviesa algo en la ruta, entonces acá lo que habilita el Ministerio del Interior es a pedir a otro organismo del Estado que colabore sacando eso que se atravesó en la ruta. Legisladores frente amplistas serán recibidos el miércoles en el Ministerio del Interior por su director general Charles Carrera, quien hizo pública hoy su posición. Para el director general del Ministerio del Interior, quienes afirman que habrá discrecionalidad para usar el aparato represivo, tienen un absoluto desconocimiento de la norma vigente. Hoy estamos preguntando a todos en casa si están a favor o en contra de este decreto. Tienen por allí ya la pregunta. Boca 1 si están a favor, Boca 2 si están en contra. Incluso piensen cuando lo van a contestar, porque hay quienes entienden que están a favor porque no les gusta que se corte la ruta en nombre de un sindicato, de un empresario o de quien fuera. Pero ojo, porque el decreto dice que si perteneces a un sindicato podés hacerlo. Entonces hay que ver qué es estar en contra o a favor de este decreto. Y hay quienes están en contra porque no quisieran ver nunca más un piquete, a favor por no ver nunca más un piquete, y no va a ser así. Y quienes están en contra pueden realmente tener otras motivaciones, ¿no? No necesariamente que sea porque genera ciudadanos de primera o de segunda, sino porque entienden que así como la ocupación es un derecho extendido al derecho de huelga, entienden que cortar una ruta también, y que debiera ser para todos la misma posibilidad. Bueno, José, viste que el PIT-CNT ya de alguna manera ya presentó su reparo, no fue con una contundencia como tal vez sí ha presentado reparos ante otras decisiones del Ejecutivo. ¿Qué pensás? Bueno, yo vengo en este momento del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, estábamos debatiendo sobre el tema y estoy en una situación un poco difícil, incómoda, porque yo claramente estoy en contra de este decreto. Nosotros creemos que de alguna manera limita el derecho de huelga, porque si bien se excluye el artículo 57 de la Constitución de la República, que de alguna manera proclama el derecho de huelga, lo que modifica este decreto es que se le da la potestad a la autoridad policial
de resolver y después, en todo caso... pero eso ya estaba estaba, pero no estaba de la manera que se presenta ahora, donde se hace especial hincapié y aparte se dicen algunas cosas. Yo escuchaba, no la había visto a las declaraciones del ministro. El ministro del Interior dice, cuando se atraviesa algo en la ruta, vamos a pedir ayuda a otros organismos para desalojarla. Cuando se atraviesan personas en la ruta, quizá le tengan que pedir a las Fuerzas Armadas que los desalojen. Esto era lo que a nosotros nos hace mucho ruido, porque aparte no es una cuestión antojadiza. Los únicos 2 detenidos que han habido por este decreto son trabajadores organizados en un sindicato. Bueno, eso es un hecho concreto, ¿no? Si bien el artículo establece que están excluidos, los 2 primeros procesados detenidos fueron ellos. Hay muchas aristas sobre este decreto. Nosotros hubiéramos preferido presentar un recurso de revocación, que fue lo que tuvimos debatiendo hoy en el Secretariado Ejecutivo. El Secretariado Ejecutivo, por mayoría, resolvió que sacar una declaración en contra del decreto, pero en todo caso hacer los recursos cuando se aplique directamente digamos, el concepto de este decreto específicamente en algún corte y no directamente a nivel general. No es la posición que teníamos nosotros, pero somos orgánicos del PIT-CNT, por lo tanto acatamos la resolución que toma la mayoría, más allá de que no nos guste. Sí, pasa que justamente hay un informe muy interesante sobre una investigación en realidad de la Facultad de Psicología que aborda los principales cambios del sindicalismo en nuestro país en los últimos 20 años, ¿no? Y ni que hablar que hace referencia al crecimiento y el fortalecimiento del PIT-CNT. Ahora, dentro del PIT-CNT están los distintos sindicatos, los distintos gremios. Y en ese sentido, COFE es uno de los más grandes, por ejemplo. Cuando están esas situaciones, ¿no?, donde unos entienden que debería ser más drástica la respuesta, otros menos, esas discusiones, por más que sean naturales y normales, ¿determinan haciendo bien o mal al sindicalismo, en definitiva? Yo creo que la discusión siempre es buena. A nosotros que en el PIT-CNT no solo existen los sindicatos, sino las corrientes o las diferentes orientaciones sindicales que son agrupamientos de sindicatos en determinadas cuestiones ideológicas. El propio estatuto lo prevé así del PIT-CNT, por lo tanto, en este sentido, muchas veces las discusiones atraviesan las posiciones de los sindicatos y se alinean en función de las orientaciones sindicales. El estatuto también es claro en decir de que primero hay que tratar de llegar al consenso, pero cuando no se encuentra el consenso, porque hay posiciones irreconciliables, se toma una definición donde se acata donde se plantea la mayoría. Y lo que dice el estatuto concretamente es que cuando hay una resolución de una mesa representativa, que es el organismo máximo de conducción del PIT-CNT entre Congreso y Congreso, referente a una resolución referente a la toma de una medida, el resto de los sindicatos que hayan quedado en minoría no pueden salir, digamos, a criticar la resolución que se tomó por mayoría. Eso es en la mesa representativa y no en el secretariado. Por lo tanto, si COFE hoy entendiera de que más allá de lo que se resolvió... que fue en realidad estudiar el caso a caso, ¿no? Claro. O sea, no decir nada en general y ver caso a caso si se extralimitan o no las autoridades frente a este decreto. Claro, nosotros entendemos de que no nos inhabilitaría el estatuto poder hacer, si queremos, el recurso como confederación o con otro sindicato. Lo podría presentar COFE por su parte. COFE individualmente, otro sindicato, pero eso lo analizaremos más tarde porque en realidad salí del secretariado... ¿A COFE lo que le preocupa es que puedan intervenir los militares en no la disolución de un piquete cabe esa de ruta? posibilidad, pero no solo. ¿Qué más? Nos molesta o nos preocupa la situación de que el aparato represivo del Estado sea el que va a tomar la definición si ese piquete es parte de una modalidad de huelga o no. Y también nos preocupa de que esto no solo de alguna manera atenta contra las medidas que toman los sindicatos, porque aparte los sindicatos
en nuestro país no hay una cultura piquetera, o sea, no es como en Argentina o como en algún otro lugar, donde en realidad la primera medida que se toma es el corte de calle o de ruta. Normalmente esa medida se toma más por otro tipo de organizaciones que no son los sindicatos, como puede ser la organización barrial, debido a que están reclamando un semáforo, un lomo de burro, la iluminación, el saneamiento. Pero no refirió a nada de eso el vicepresidente Sendik cuando explicó públicamente la motivación para este decreto. En realidad se refirió a cuestiones que tienen más que ver a conflictos de trabajadores con empresarios o empresario entre empresario, ¿no? Ellos se refirieron más a empresarios entre empresarios, pero lo cierto es que los únicos 2 detenidos son trabajadores organizados en un sindicato. ¿Siguen detenidos? No, ya fueron liberados, pero los únicos 2 que se detuvieron en función de este decreto fueron 2 trabajadores dirigentes de un sindicato. Bien, entonces, ¿no será que en realidad también, porque puede pasar aquello de que cuando aparece un decreto nuevo, hasta que se termina de entender y hacer carne, bueno, pueden haber situaciones... Puede ser, pero es un dato de la realidad. Apareció este decreto y lo primero que hizo la policía, que en realidad no entendemos nosotros que sea quien tiene que dirimir esto, fue, aplicando este decreto, detener a 2 dirigentes sindicales. Bien. Que estaban en una medida que tampoco era un corte tradicional de ruta, sino una medida de información y enlentecimiento del tránsito para, de alguna manera, marcar la protesta que se está diciendo. Ahora, en realidad no está terminado o resuelto, hasta donde entiendo, el alcance del derecho de huelga acá en nuestro país, porque está incluida, por ejemplo, la ocupación para lo que es permitidas en empresas privadas, no en ambientes públicos, pero a su vez están trabajando y negociando empresarios, la Cámara de Industria, sindicatos y gobierno por las recomendaciones de la OIT. O sea, hay muchas cosas que todavía no están saldadas, ¿no? Bueno, pero la OIT en esto tiene una especie de jurisprudencia y se entiende en el más amplio sentido del derecho de huelga de que la ocupación o el piquete en el marco de una ocupación son modalidades de expresar la huelga. Eso es una corriente mayoritaria dentro de la Organización Internacional de Trabajo. Sí, una aclaración, pues es muy interesante este punto. Hay ciertas confusiones y lagunas en cuanto a este tema, pero concretamente con relación al piquete, lo que históricamente dentro del movimiento sindical se entendía como piquete era, digamos, la conformación de grupos de trabajadores en huelga, huelguistas, que conformaban un piquete en la puerta de entrada de un establecimiento cuyos trabajadores se habían declarado en huelga con la finalidad de impedir el ingreso de personas que no adherían a esa medida de huelga. Ese es el concepto del piquete. Lo vemos a veces en algunas películas de otras, digamos, que reflejan realidades de otras épocas, donde los trabajadores sindicalizados que estaban en huelga se juntaban en un piquete para impedir que los rompehuelgas, como se decía, o los esquiroles, como también se decía, entraran. Ahora, eso es una cosa. La otra cosa es cortar una ruta donde pasa cualquier persona como un gesto de protesta vinculado a una huelga. Eso es inadmisible. A ver, Pascal, ¿me permite? Tengo en este momento un móvil pronto, está Tania por allí, junto con el abogado Diego Vianas, un abogado laboralista, y bueno, sin duda va a poder explicarnos el alcance de este decreto, porque también han opinado juristas, otros actores entendidos en derecho, y muchos dicen: esto no aporta nada nuevo, esto ya estaba todo legislado. ¿Qué opina usted, Viana? Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Es así, este decreto antipiquete firmado por el presidente Tabaré Vázquez ha generado más que controversia entre empresarios y grupos de sindicalistas. Ahora también se estaba sumando FENAPES a la medida. Y bueno, como tú bien decías, queremos preguntarle al doctor para que pueda hacer un marco sobre esto, si este nuevo decreto suma algo distinto a lo que ya hay y cuáles serían las modificaciones que tendría. Y por otro lado también, antes de agradecerle por estos minutos, me gustaría mucho que él nos pudiera hablar sobre incluir en este decreto, y que forma parte del debate, también la sociedad civil, porque uno está haciendo mucho foco en el derecho a huelga y en el derecho a protesta de diferentes sindicatos, pero dejamos de lado muchas veces un reclamo vecinal, como sucedió en Neptunia tras el fallecimiento de esta nena. Bueno, poder enmarcarlo en ese ámbito también. Doctor, buenas tardes. Respondemos primero a la pregunta de Victoria, si le parece, y después continuamos. Muchas gracias.
Buenas tardes, Victoria, y a toda la audiencia. Dando respuesta a esta pregunta, lo que ha armado revuelo y polémicas ha sido el artículo 4, básicamente en cuanto hace una referencia al artículo 57 de la Constitución, que en su inciso final establece que la huelga es un derecho gremial y de alguna manera eso ha, por un lado, dado lugar a dos posibles lecturas o interpretaciones, en el sentido de que los piquetes formarían parte del derecho de huelga, lo que no comparto, o que al hacerse referencia al artículo 57 se dejó derecho de lo que es propiamente el ejercicio del derecho de huelga, que no tiene nada que ver con lo que son cortar la circulación y alterar el orden público, digamos. ¿Usted no está de acuerdo con los piquetes, entonces? Yo no estoy para nada de acuerdo con los piquetes, y no es que yo no esté de acuerdo y me afilie a la biblioteca que no está de acuerdo. Hoy se mencionaba en el programa, recién escuchábamos, que el Comité de Libertad Sindical, a raíz de una queja de las cámaras empresariales ante la OIT, estableció claramente, eso no hay dos opiniones, que los piquetes deben permitir el ingreso a los locales de los no huelguistas, de los empleados no huelguistas, que tienen derecho a trabajar, y a la dirección, a los cargos directivos, también a ingresar al local, ingresar y salir del local. Victoria, el doctor Viana te escucha para todas las consultas. Bien, sí, repasemos otros de los elementos que han generado este debate o interpretación distinta sobre este decreto. Uno remite a el margen que pueda haber quedado implícita o explícitamente cuando dice que el Ministerio del Interior podrá solicitar la ayuda de organismos públicos, de otros organismos públicos. Algunos, como por ejemplo, acá el secretario de COFE planteaba, bueno, que pueden recurrir a los militares, ¿no? ¿Eso es tan claro? ¿Este decreto de alguna manera permite que se pueda ir más allá de la competencia específica de cada organismo público? Bueno, Victoria, yo no puedo responder cómo lo va a aplicar el gobierno este decreto, cómo va a actuar el Ministerio del Interior en cada caso. Lo que veo son... por algo se estableció que puede recurrir a otras autoridades y fuerzas. Es decir, exactamente, al establecerlo puede acudir, pero no sé, acá es clave cómo va a actuar el Ministerio del Interior ante los piquetes laborales. Si va a actuar en una función disuasiva, como venía actuando anteriormente, o no. Es decir, para mí están las dos lecturas que se hacen y vamos a esperar a ver cómo lo aplica el Ministerio del Interior. Lo que sí digo que está pendiente es justamente ante la queja que hicieron las cámaras empresariales, que está planteada, y un pronunciamiento claro de la OIT sobre los piquetes, es que el gobierno ayorne y dicte una ley que permita, en caso de estas modalidades que yo considero que no son huelga, que de alguna manera den las garantías para que se cumpla con el ingreso de los no huelguistas, se cumplan con la seguridad de las instalaciones y de los bienes de las empresas, y se permita también el ingreso de los directivos. Bien. Una última pregunta, abogado. También que en referencia a lo que es la interpretación de su parte como abogado laboralista de un decreto, ¿no? A ver, ¿entiende que en algún momento este decreto le está dando a la policía un poder mayor de acción, al margen de que no requiere orden judicial? Tampoco en ningún lado antes estaba establecido que la requería, ¿no? Sin informar a la justicia. Pero ¿se desprende de este artículo que la policía puede llegar a tomar, bueno, a ejercer algún poder extra en el cumplimiento de su deber ante este decreto?
si no poder extra, lo que hay temor, lo que he escuchado de la parte de los sindicalistas, es que hoy por hoy está esa labor de la policía disuasiva, pero esperan a que la justicia civil se pronuncie respecto a las acciones de amparo, que siempre están siendo favorables a los empresarios, porque justamente en esa discusión que se plantea se hace prevalecer el derecho de los no huelguistas a ingresar a las plantas, trátese de piquetes o trátese de ocupaciones. Entonces, ante el pronunciamiento de la justicia, recién ahí la policía tiene la posibilidad de hacer respetar el fallo judicial. Pero no se descarta, yo he visto que siempre ante piquetes que se plantean, y es un problema porque el piquete en lugar, y la ocupación en lugar en nuestro medio, en lugar de utilizarse como recurso de última instancia, generalmente sin diálogo, sin ir al ministerio, sin agotar todos los carriles de negociación, se va directamente a la medida, y eso es un poco lo que trae todas estas discusiones, si integra o no integra el derecho de huelga, reitero que para mí no lo integran, y trae el problema de qué ocurre con la policía, que antes de este gobierno que derogó, había un decreto que permitía al empresario ir directamente al Ministerio de Interior y pedirla para desalojar ante una ocupación ilícita como las que estamos viendo en estos días. Bien, de todas maneras, creo que hay consenso, doctor, abogado, en que Uruguay no es Argentina. Esto es algo que venimos escuchando no solo por parte de empresarios, también por parte de sindicalistas, de que la realidad del piquete sea el primer recurso. Imagino que no está diciendo eso, ¿verdad? No, ni la magnitud tampoco. No. El piquete se transforma muchas veces en una medida intimidante, amenazante, violenta, es decir, y es un poco lo que muchas veces se acude en primera instancia cuando ni siquiera está planteada la plataforma reivindicativa, no está clara, no hubo mediación, no hubo ninguna negociación, y se da. Pero dándose de cualquier circunstancia, sea antes, durante o después, la considero medidas ilícitas. Yo no sé si los panelistas tienen alguna pregunta para aprovechar a hacerle al abogado. ¿Cómo le parece a usted, cuál le parece que va a ser el destino final de este decreto? Porque algunos están pidiendo que le saquen el artículo 4º y que quedaría perfecto. Bueno, sí, ahí después también lo de la sociedad civil también a mí me interesa. Sí, bueno, a ver, contestando a las dos preguntas. Yo he visto que se pretende presentar recursos. Yo no puedo ponerme en la cabeza de quienes están pensando en recurrir el decreto. Tienen 10 días a partir de la publicación. Este decreto es del 20, creo que se publicó ayer. Tienen 10 días corridos para presentar el recurso. No sé si van a lograr reunir los requisitos del 309 de la Constitución. Cuando empresas recurrieron al decreto 165 de 2006, se encontraron con el criterio de que de alguna manera no se cumplía porque no había, se requiere un interés personal directo y legítimo, y en este caso no había, en tanto no había una ocupación contra la empresa, no se hizo hincapié en ese aspecto para no contemplar, no considerar ni amparar las demandas de nulidad que se plantearon. O sea que no sé cuál va a ser el camino. Puedo sí, en base a la experiencia del estudio y profesional que he visto, aquí en Jiménez de Derecha, lo que hemos visto es esa jurisprudencia que de alguna manera sella la suerte de cualquier instancia que se plantee ante el Tribunal de Contencioso Administrativo. Las acciones de nulidad va a ser difícil que prosperen. Bien. Y en cuanto a tu planteo, respecto a no ya estrictamente lo laboral, y viendo un poco lo de los otros derechos, el derecho a la vida, todos tienen de alguna manera, están contemplados por nuestra Constitución, y yo te decía previamente que es muy discutible
que en la Ruta 1, por ejemplo, no se pueda cortar la ruta porque un conductor en estado de ebriedad, conduciendo a 160 por hora, mata a un peatón. Y sí, quienes están con el criterio del piquete y que se puede hacer en el caso por aplicación del concepto amplio de huelga y cortar la ruta, pienso que parece un poco duro la comparación, pero podría entonces, por el despido de un trabajador en una huelga planteada en una de esas tantas fábricas que hay enfrente a la Ruta 1, cortarse el tránsito, lo que me parece que no es lo que quiso el constituyente cuando establecen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Perfecto. Abogado, muchísimas gracias por este móvil. Tania, muchas gracias para ti también. Seguimos aquí en estudios. Muy bien. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias. Fue muy claro, ¿no? Te das cuenta que finalmente, por reclamar por una vida humana no podés cortar una ruta, pero por ahí podés cortar una ruta por reclamar una diferencia salarial, por ejemplo. Claro, es interesante este comentario y de alguna manera remite lo que yo había señalado en el programa anterior cuando se trató este tema, en el sentido de que esta norma, aprobada por el Poder Ejecutivo, en los hechos genera dos clases de ciudadanos, es decir, trata en forma desigual a lo que son iguales derechos. El derecho a la libre expresión, en este caso protestar porque falta un semáforo o lo que sea, y el derecho a protestar por un despido, eso se trata distinto. Entonces uno puede cortar la avenida y otro no puede, y eso es aberrante. Bien, eso lo ven, claro que no tiene por qué él velar cada uno vela por sus intereses, ¿no? Pero digo, ¿ves esa diferencia que plantea el decreto, López? Yo creo que es exactamente al revés, porque hay que remitirse a los hechos concretos que han pasado en las últimas horas. Los únicos dos trabajadores detenidos por este decreto... Pero porque no hubo más cortes de ruta por parte de nadie. Bueno, pero en principio nosotros lo que estamos diciendo es que habría que reformular o derogar este decreto, por eso planteamos recursos, porque nosotros también velamos por la organización... que no está sindicalizada. Claro, las organizaciones barriales, la organización civil de las asociaciones civiles que se nuclean para protestar por determinadas situaciones puntuales. Entonces nosotros creemos que también ellos tienen el mismo derecho y que se lo consagra la Constitución de la República en el marco donde se establece que la protesta social también es un derecho que debería, en todo caso, dirimirse en ámbitos de negociación, pero no de represión como están planteados acá. Pero además es lo que existe o yo vivo en otro mundo, es decir... Justamente el otro día, Victoria, recordábamos, creo que conversamos con uno de los vecinos, que en una circunstancia desgraciada, una tragedia increíble, atroz, que provoca la muerte de una niña, los vecinos, enojados, indignados, cortaron la ruta. Y que yo sepa, cortaron la ruta y a nadie se le ocurrió, la policía, sacarlos por la fuerza. Bueno, no estaba este decreto. Claro, bueno, no. Lo que quiero decir que ahí está la madre... Hoy sí los van a tener que sacar. Ahí está la madre del borrego. Si cumplen con el decreto. Justamente, yo expresaba el otro día que no había razones que explicaran el nacimiento de este decreto. Entre otras cosas, porque Abdala lo dijo el otro día, supongo que lo suscribe Joselo ahora, que yo sepa, los trabajadores cuando cortan la ruta, las pocas veces que eso ocurre, cortan un tramo, dan volantes, informan, y se retrasa naturalmente, sí, el tráfico, pero este continúa. Ahora, entonces me parece que esto es algo extraño. ¿Cómo se vincula esto con lo que están cortando en la carga, de, por ejemplo, la cosecha de arroz? Claro. Según los voceros que han sido algunos ministros, la explicación era que en el Consejo de Ministros se aprueba este decreto. Momento de cosechas. Momento de cosechas, no podemos permitir que intereses empresariales afecten la mejor cosecha de soja que hemos tenido en los últimos años. Lo dijo ¿Va para la intergremial del transporte? ¿Y no hubo también un control de Montes del Plata? Perdóname. Sí, fue el origen. Pero fueron situaciones... Es un tema económico concreto, entonces pero hay luchas de grupos económicos en la cual nosotros no nos metemos y creemos que, evidentemente, por algo la Constitución ampara el derecho a huelga de los trabajadores, no de los grupos empresarios. Entonces es la Constitución la que ampara el derecho de huelga de los trabajadores. Por lo tanto, por eso se plantea en el artículo 4 de este decreto excluir el artículo 57 de la Constitución de la República. El problema es que en los hechos
quien va a dirimir eso es el policía de turno que esté en el lugar donde se está dirimiendo el hecho. Y entonces ahí pasa lo que pasa. Por más que el ministro diga, o la ministra de Desarrollo Social diga que esto no es para los trabajadores, viene el policía y dice, bueno, acá el decreto dice que hay que desalojar y vamos para adentro con los Tribuna, trabajadores. ¿a favor o en contra del decreto? ¿Y por qué? Esa es la pregunta, por favor. ¿Favor o en contra? Primero, estoy en contra del decreto, pero en realidad quería hacer una pregunta a Joselo. Porque... A ver, déjame investigar el favor o en contra. En contra. En contra. ¿A favor o en contra, José Luis? Es que el decreto fue mal aplicado. Si va a seguir siendo mal aplicado como fue aplicado en el caso de los 2 trabajadores, debería ser derogado sin dudas. Lo que yo creo es que el decreto no le da la potestad al Ministerio del Interior a hacer una extensión del derecho de huelga en el caso de los piquetes. No es así. Por eso es que tiene la exclusión en el artículo 4º. ¿A favor o en contra, Jimena? Como está redactado, en contra. ¿Ligia? Sí, en contra. Y además, digamos, se viene una rendición de cuentas y un presupuesto. Me parece que también el gobierno largó este decreto justamente porque tiene miedo de los reclamos de la población. ¿Una cláusula de paz anticipada? Álvaro, ¿a favor o en contra? A favor del decreto, sin desconocer el derecho de los trabajadores, pero me parece que hay que tomar medidas claras para poder captar más inversiones, porque todos los días nos cierra una fuente distinta de trabajo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. ¿Les parece? Ya venimos, ¿eh?